En la actualidad, la mayoría de los juguetes están diseñados meticulosamente para que los niños puedan jugar con ellos de la forma más segura posible. Pero no siempre ha sido así. Desde juguetes tan peligrosos que tuvieron que ser prohibidos, hasta algunos que te hacen preguntarte si sus creadores odiaban a los niños. Es hora de echar un vistazo a algunos de los juguetes y productos más peligrosos alguna vez fabricados. ¡Wow! ¡Ay, el cocodrilo sacamuelas! Ese sí que me acuerdo yo mucho. Easy Bake Peligro. Siempre me encantó cocinar con mis padres cuando era joven. Pero cuando no querías que tus padres interfirieran en tus creaciones culinarias, el horno Easy Bake era el mejor juguete que existía. Lanzado por primera vez en 1963, permitía a los niños cocinar alimentos por sí solos. Funcionaba Sin embargo, antes de 2011, los hornos incluían bombillas de 100 vatios, que es lo que cocinaba la comida. A modo de comparación, la mayoría de las bombillas estándar que tenemos en casa son menos brillantes y siguen estando increíblemente calientes al tacto, con solo 60 vatios. Daba problemas Pero en el juguete de Hasbro de 2006, los niños también podían quedar con las manos atrapadas y los dedos atascados en la puerta. El calor de las bombillas podía causar lesiones tan graves como quemaduras de segundo y tercer grado. Se registraron más de 240 informes de lesiones antes de que el modelo fuera retirado del mercado en 2007. Después de que un pobre niño de 5 años incluso necesitara que le amputaran parcialmente el dedo después de una quemadura grave. Aunque puede alcanzar temperaturas de un horno estándar a 190 grados Celsius, estas versiones más nuevas ahora incluyen una cámara de calentamiento. Esta cámara se utiliza para dirigir y controlar el flujo de gas y líquido, dejando que el aire caliente se enfríe antes de salir por la parte superior a través de la ventilación. También se aseguraron de que los niños no pudieran acceder dentro de él. Gracias a Dios. Ahora me pregunto, ¿cómo un horno se convirtió en un juguete? A ver, yo tenía las típicas cocinitas, lo normal, vamos. Pero claro, yo no sabía que hasta ese punto, ¿sabes? De que no tuvieran esa protección o tal. O sea, si tiene una protección, pues a lo mejor, pues con la vista de los padres, pues no pasaría nada. Pero claro, al meter la mano puede ser un peligro. ¿Fracaso de Flubber? Fracaso de Flubber. Si eres un fanático del cine, un nerd de la ciencia o simplemente un niño de los 90, sé lo que es un Flubber, probablemente hayas visto la película de 1997, Flubber, el invento del siglo, con Robin Williams. Esta fue la historia de la creación pegajosa de un científico que de repente cobró vida. Bueno, la película en sí era una nueva versión de El profesor distraído, estrenada en 1961. Para alimentar la secuela de El hijo de Flubber en 1963, Hasbro decidió crear su propio Flubber real. Así es, Flubber era de verdad. Bueno, no cobró vida exactamente. No, obviamente. Estaba hecho de butadieno, un caucho sintético, aceite mineral y tinta verde. Pero el resultado final fue un divertido juguete blando que podía rebotar, estirarse y hacer formas, vendiendo millones. Pero esto me recuerda como el slime, solo que el slime creo que no bota, ¿no? Si directamente es como estirarlo y ya está. De unidades. Sin embargo, pronto surgieron informes de reacciones al Flubber en los Estados Unidos, que tomaron la forma de dolor de garganta, irritación de la piel y erupciones en todo el cuerpo. Una encuesta posterior reveló que el 35% de los niños que tenían el juguete desarrollaron una erupción. Al principio, Hasbro negó totalmente que Flubber estuviera enfermando a la gente. Pero después de recibir 1.600 informes de erupciones y dermatitis, llegaron las demandas y una mujer afirmó que la erupción inducida por el juguete era tan grave que tuvo que llevar a su hijo de 3 años y a ella al hospital. Luego rápidamente lo retiraron del mercado en mayo de 1963. Y con eso, el Flubber se convirtió oficialmente en un fracaso. Claro, esto me recuerda yo de pequeña sí que veía las típicas, no sé si recordáis, las típicas botecitos que venían como una especie dentro de como eso, ¿no? Como así como estilo goma, y que tú lo podías sacar y era de colores y tal, y lo podías meter otra vez en el botecito. O sea, eso después siguió existiendo, pero entiendo que con otro tipo de material. Muñecas peligrosas. Muñecas Hoy en peligrosas. día las tendencias van y vienen tan rápido que apenas puedo seguirles el ritmo. Cualquier cosa que sea viral en TikTok en este momento cautivará a todos. Pero en 1983 no había una locura de juguetes más grande que los Cabbage Patch Kids. Tiene cara de patata. Lo siento, pero es verdad, tiene cara de patatita, no sé, es curioso, ¿no? Es raro. Estas muñecas increíblemente feas
fueron el objetivo Son de muy adoración feas. internacional por alguna razón. En 1994, la empresa de juguetes Mattel se hizo fueron cargo de de su Mattel. fabricación y en 1996 se lanzó los Cabbage Patch Kids Snack Time. Esta Pues muñeca no fue tenía ni diseñada idea. para comer la comida de plástico que le dieras. A través de O sea, ¿habéis visto que la zona de la boca tenía como... iba girando mientras se lo iba comiendo? O sea, seguro que metían el dedo fijo, ¿eh? rodillos de metal en la boca. La comida acabaría en un pequeño bolso que llevaba la muñeca en la En espalda. la parte de atrás, Sin ¿no? embargo, no diferenciaba entre papas Ah, de ya plástico está. y dedos humanos. Afortunadamente no se reportaron lesiones graves, pero se Uf. produjeron al menos 35 incidentes en los que el pelo y los dedos de los niños quedaron atrapados en su boca. Migo, En decía 1997, Mattel había vendido aproximadamente 500.000 unidades, ¡Ostras! todas las cuales tuvieron que retirarse del mercado. Sí, mejor regrésenla. Wow. Llévenla de vuelta al infierno donde pertenece. Pero antes de bajar al infierno, ¿por qué no presionas los botones de me gusta y suscribirte? Prometo que son seguros y no contienen productos químicos nocivos menos mal, ni ya me quedo más peligrosos. tranquila. Hasta donde yo sé. ¿Listo? Muy bien, sigamos. Miedo a volar. Miedo a volar. Con la creación ¡Ay, de esta Barbie sí en que me suena! 1959, las muñecas para niñas se convirtieron en algunos de los juguetes más populares de la historia. Pronto Esta se sí me fabricaron en suena, diferentes chicos. tamaños, disfraces y en ocasiones venían con sus propias casas. Así que, Sí, por supuesto, cierto la es. evolución natural de la muñeca fue hacerlas volar. Las muñecas Sky nunca lo Dancer entendí, se ¿eh? lanzaron literalmente en 1994. Estaban unidas a una cuerda que giraba tan rápido que la muñeca salía despedida por el aire cuando la soltabas. Yo de esto más de una vez les he visto los típicos vídeos de risas en las que se les mete en el horno, vamos, en la chimenea. Y claro, pues cuando lo lanza va volando y cae donde cae. Pero era difícil predecir dónde volaría y aterrizaría. Este video de una muñeca volando hacia una chimenea nunca deja de hacerme reír. Pero ¿qué podría ser peor? Esto es. Bueno, en lugar de volar hacia el fuego, ¿qué pasaría si volara hacia tus ojos? Pobre A pesar nena. de que sus alas estaban hechas de espuma, giraban a gran velocidad, Sí, pero lo eso que te iba a hacía decir que yo. fueran dolorosamente duras al impactar. Algunos poco informes peligroso, afirmaban que las muñecas dejaban córneas raspadas, dientes rotos, ceguera temporal e incluso costillas rotas. Después de que se reportaran 100 heridos, 9 millones de Sky Dancers fueron retiradas del mercado en junio de 2000. Bueno, creo que es ¡Hala! mejor que ser golpeado accidentalmente en la Costillas cara, supongo. rotas. Ala, pero eso es Swing demasiado, Wing. ¿no? Hacía tanto ¿Alguna daño. vez quisiste desesperadamente un juguete, pero tus padres nunca te lo compraron? Bueno, eso me ha pasado este muchas juguete veces. nunca debió haber sido una consideración y ¿Qué mucho es eso? menos una elección. Como competencia al hula hula que cautivó a los niños en la década de 1950, ¡Ostras! la empresa de juguetes Transogram creó el Swing Wing en Me he mareado todo el 1965. día. Este consistía en una gorra y 3 largos zarcillos que volaban alrededor de tu cabeza What cuando the balanceabas el cuello. ¿No te daba en la Transogram cara? creía que sería la mayor sensación de juguete desde el hula hula. No Pero sé vaya, si- estaban equivocados. Una sensación muy mareante. O sea, pero te tenías Dios, que... solo el comercial vamos, es suficiente te para tenías hacerme que girar la golpear, cabeza. ¿no? Sin mencionar que todos se ven un poco dementes moviendo la cabeza. Quiero decir, este niño está balanceándose al revés. Ahora bien, se rumoreaba que este juguete había causado lesiones graves, desde conmociones cerebrales hasta daños en el cuello y la cabeza, siendo retirado del mercado. Es Sin muy raro, embargo, las he cosas como investigado un son. poco y no puedo encontrar ningún informe de estas lesiones, a diferencia de muchos de los otros juguetes que he mostrado. Y el propio mejor Swing retiraron Wing porque nunca fue no retirado del vendió mercado tanto, en ¿no? relación con esto. Es Ah, probable vale. que Transogram los haya descontinuado silenciosamente cuando no demostraron ser tan populares como esperaban. Ah, eso es otra Eso es un cosa. 1 para el hula hula y un 0 para Sí. esta leyenda urbana del sombrero para conmociones cerebrales. Eso es otra cosa. La catástrofe de los tronadores. ¿Qué es eso? Cuando los niños se aburren en estos días, buscan su teléfono. Pero los niños de los años 60 y 70 buscaban sus tronadores. Madre mía, Con- yo estaba con el yo-yo y la peonza de madera. Bueno, también tenía algunas cosas más, los tazos también y cosas de esas. Consistían en 2 bolas en una cuerda, que los niños giraban y golpeaban para hacer un fuerte sonido de clac. Hostia, pues te Eso tendrías sí que que es hacer daño, ¿no? entretenimiento. Sin embargo, las versiones de vidrio templado podrían romperse explosivamente si se golpeaban demasiado fuerte. Estoy seguro de que sabes vale, tan se bien como yo rompían. que los fragmentos de vidrio ¡Oh, pueden los terminar en fragmentos! todas partes, ¡Hala, especialmente mai! cuando vuelan a gran velocidad. Los trozos pueden alojarse fácilmente en la piel, perforando las manos, la cara e ¡Ostras! incluso los ojos.
Pero Es que claro, yo lo hubiera hecho de un material que no se rompa, porque es que si se va a romper buenas narices. los tronadores de plástico acrílico pueden ser igual de peligrosos. Una marca de ellos llamada Kurt Bangers fue retirado del mercado en 1985 con más de 4.600 incautados solo en el este de Arizona, Estados Unidos. A Ojo. pesar de las afirmaciones de que los Kurt Bangers eran irrompibles, se desmoronaron en las pruebas, junto con los madre mangos de mía. plástico que los sujetaban. Al menos Buena tu teléfono seguridad, sí. inteligente es menos frágil, ¿verdad? Ah, bueno. Ostras, bueno. Armas en llamas. ¿Alguna vez jugaste con pistolas de juguete cuando eras niño? Sí, ¿Alguna de vez agua. molestaste a tus Las padres típicas de cuando un agüita perdigón también. golpeó accidentalmente algún adorno en la casa? Si lo hiciste, No, la verdad no te que no. preocupes. Podría haber sido mucho peor. Ah, eso es... La pistola Austin Magic se ¿Lanzaba esas vendió a fines de la pelotas? década de 1940, diseñada para disparar pelotas de ping pong. ¡Ostras! Bueno, eso no suena peligroso. Sin embargo, cuando se apretaba el gatillo, liberaba fuego real. ¿Qué Ojalá dices? esto fuera una broma. La pistola funcionaba con químicos explosivos, específicamente carburo de Eso le calcio, pusieron un juguetes de compuesto niños. químico compuesto de calcio y carbono. Para ¡Ay, la disparar el madre! arma, necesitabas colocar un cristal mágico de carburo de calcio dentro. Luego agregarías agua o incluso usarías tu propia saliva dentro del cañón. ¡A Esto la permitía madre! que se produjera la reacción química entre el carburo de calcio y el agua. Cuando se mezcla, se expande en gas acetileno, un gas combustible caliente e inflamable que pues produce sí. una llama cuando aprietas el gatillo. Y listo, tienes una explosión O sea, me he recordado el otro día lo de la varita, ¿eh? Lo de la varita con el papel y el fuego, o sea, literal. de ping pong por el aire. A pesar de que el anuncio afirmaba audazmente que era inofensivo, en 1949 los Estados Unidos lo habían clasificado como un peligro. No A es de ver. extrañar, estas Le llamas hace se fuego, extendían ¿sabes? desde la boca de la pistola hasta 20 centímetros. Rayos, vender armas de fuego literales a niños es, bueno, no tan sorprendente en estos tiempos. No, claro, y allí menos, Muerte vamos. por dardos. Por dardos. Algunos Esto sí, de cuidado, mis con mejores los dardos. recuerdos de cuando era niño son jugar en el patio trasero o en el parque, en cualquier lugar con un espacio abierto. Los con juegos de las variedad típicas de dianas jardín para los siguen siendo dardos. populares, pero en la década de 1950 los dardos de césped cubrían el espacio. El objetivo del dardos de juego era césped. simplemente lanzar los dardos a los aros colocados en el suelo. Diversión que para son toda la distintos. familia, ¿verdad? No exactamente. Estas armas tenían 30 centímetros de largo y puntas de Vale. metal afiladas en los extremos. Ostras, La naturaleza del entonces, juego, claro. que era lanzar estos objetos puntiagudos por todo el patio, pronto causó algunos problemas graves. En 1970, la Administración de Alimentos y Medicamentos los clasificó como un peligro, lo que prohibió Por su las venta a puntas, menos ¿no? A que lo los mejor. fabricantes colocaran señales de advertencia en el paquete. Eso debería haber sido una señal de alerta, pero los dardos se siguieron comprando hasta que Estados Unidos los prohibió en 1988. Pero para entonces ya era demasiado tarde. Más de 6.000 estadounidenses Ya en los 8 tenían un años montón, ¿no? anteriores debido a la prohibición habían sido hospitalizados en accidentes relacionados con dardos. Al menos el 80% de los casos fueron niños menores de 15 años, que sufrieron ¡Ay, la laceraciones, leche! pinchazos e incluso fracturas en la cara y en la cabeza. Hoy en día se puede comprar una versión más segura del juego, en la que los dardos son redondeados Es como las típicas gincanas, ¿no? Que tienen para que sea más en fácil. lugar de afilados. Si tan Claro. solo hubieran A ver, pensado en eso desde Eso el digo inicio. yo. Habrían vendido más así. Nada abrazable. ¡Ojo, Huggy Wuggy! Cuando era niño, siempre había un osito de peluche que era tu compañero de viaje. No intentes negarlo. Llevas esa cosa a todas partes contigo sin importar yo no lo que tenía un pase. oso, yo tenía un Bueno, elefante. me cuesta mucho imaginar qué hace pensar a un niño querer este. Parece A ver. malvado. Este espantoso Me gusta más juguete, Kissy Huggy Missy. Wuggy, se hizo popular después de aparecer como personaje en un videojuego de terror llamado Poppy Playtime, lanzado en buen juego, 2021. Muchos juego padres ese. estaban preocupados por la naturaleza del juego y el personaje en sí, ya que el contenido no era exactamente apto para niños, teniendo en cuenta Este que me gustó Huggy mucho. Wuggy persigue y ataca al jugador durante todo el juego. Oh my God, Además es de de lo tener que un se trata este aspecto terror, horrible en claro. general, en 2022, más de 400 Huggy Wuggy tuvieron que ser retirados del mercado de la Feria del Juguete de qué? Hull en Inglaterra. Esto se debió a una mala fabricación. Ah, Tenía costuras vale. sueltas, lo que podía hacer que se le Que te saliera lo el puedes- relleno te y lo que se puedes le cayeran los tragar ojos o- y los brazos. Esto crea un gran peligro de asfixia. Sí, Claro. no creo que haya nada abrazable en este juguete. A ver, es que yo lo pondría para ciertas edades. Quemaduras por pilas. Quemaduras Soy muy por inquieto, pilas. no puedo evitarlo. Siempre estoy dando golpecitos con los dedos o rebotando las rodillas. Ah, yo igual, Así que soy cuando igual, de los tener con las spinners se manos hicieron también, populares,
Fue una bendición. Fidget Spinner. Aunque se Yo lanzaron por también me primera compré vez en uno. 1993, los spinners se convirtieron en una gran obsesión en 2017. Sí, yo de Pero eso si no tuve tenías también. demasiado cuidado, el juguete podía romperse con piezas pequeñas, fáciles de tragar, alojándose ha en la pasado, garganta, pero claro. lo que les pasó a más de 5 niños. Sin embargo, los más peligrosos eran los spinners con luz. Estos contenían baterías de litio en su interior que, si se ingieren, pueden causar quemaduras internas. Oh Cuando my estas God. baterías tocan superficies húmedas como el A ver, lo dicho, tampoco son juguetes para niños pequeños. O sea, yo, por ejemplo, yo sí que le tenía, pero nunca se me ha salido nada a mí. Pero no es para niños en sí pequeñitos, ¿sabes? interior de la boca, liberan Claro, la es que es energía lógico, restante te que quema. produce soda cáustica, también conocido como hidróxido de sodio. ¡Hola, madre! Este compuesto blanco y sólido es altamente corrosivo y puede quemar el tejido humano. Uf. Algunos spinners han sido objeto de retiradas del mercado, debido a temores de peligros de asfixia y hemorragia interna desde entonces. Probablemente sea lo mejor. Nadie quiere uno de ellos en el estómago. No, hombre, no. Luchando contra el cometa. Cuando iba a la cometa? playa de niño me encantaba ir en bote. Siempre cruzaba las olas a toda velocidad y cuanto más rápido ¿Está hablando mejor, de ¿no? los cometas Bueno, normales? en 2005 o- el fabricante Sports Stuff lanzó su propia embarcación rápida. Los tubos WeGo estaban diseñados para ser no lo he arrastrados visto, detrás de soy los yo. barcos como un paracaídas, ¡Hala, levantándote ni y idea! permitiéndote elevarte por encima del agua con una diferencia crucial. No había correas de seguridad ni arnés, solo ¡A la una cuerda madre! para sujetarte y agujeros para colocar los pies. Entre 500 y A ver, nunca he visto este. He visto los típicos que te enganchas así y ya está, pero de este no lo he visto. $600, Sports Stuff estaba vendiendo esencialmente una trampa mortal costosa. Una anécdota de un usuario de internet recuerda que iba a 32 km por hora y hasta 12 metros de altura antes de que saliera volando y se estrellara Es que contra si la no zona. tienes ninguna En seguridad julio de nada, bueno, 2006 se habían narices. retirado del mercado 19.000 cometas WeGo después de que los informes de lesiones graves superaran los 30. ¡A Entre la ellos madre! había casos de cuellos rotos, pulmones perforados, lesiones en el cuerpo y la cara e incluso 2 muertes. Vaya, Quiero decir, hombre. ¿no hicieron pruebas? ¿No pensaron en digo características de yo. seguridad? O sobre todo Ahora este un cometa amarre, un WeGo algo, solo algo que existe no como un huele en terrible sí. recuerdo. ¿Cómo debería ser? Ve, es peligroso. Sacando dientes. El ¿Alguien cocodrilo más ha saca participado muelas. en una noche de juegos en familia cuando era niño? Aunque a veces parecía Típico. una diversión forzada, había un juego al que me encantaba jugar: Crocodile Dentist, Pero ese sigue lanzado estando, por ¿eh? primera vez en 1990. El objetivo es quitarle los dientes al cocodrilo sin molestarlo. Originalmente se usaba un par de pinzas para sacar los dientes, pero Sí, quitaron pero estas luego ya partes lo sueltas quitaron. peligrosas y ahora todo lo que haces es presionar hacia abajo. Eso es. Si eres demasiado lento, el cocodrilo te atacará y atrapará tus dedos en su agarre. Eso Cuando se es fabricó el distinto. juguete por primera vez, se temía que este ataque pudiera causar lesiones, así que los fabricantes de juguetes cambiaron la velocidad y la longitud del movimiento de ataque. Amigo. Pero cuando lo probaron le quitó toda la diversión al juego. A ver, claro, porque ya no Entonces, tenías antes del para poder lanzamiento lo sacarlo. cambiaron otra vez. Sin embargo, hay tontos por ahí que llevan el juego a niveles aún más riesgosos. Ostras, pero ¿estamos locos o qué? ¿Hay que le pone chinchetas, tío? ¿Estás mal? O sea, que te puede pegar para una picia cojonuda, ¿eh? Se los digo, amigos, esto es No, una no hace locura falta que total. lo diga. ¿Quién podría correr el riesgo de dañarse sea, los ¿o ya? dedos con dientes afilados como navajas como estos? Ay, amigos, no Este cuenten ya fue conmigo otro- para esta ronda. No, esto ya fue otro nivel que no Imanes es normal. caóticos. Esto Siempre me hubo suena. algo muy entretenido en jugar con imanes. Pero sí, ¿No había si unos me das palitos 2 con imanes bolitas? estaré ocupado por un rato. Pero si pones demasiados en un juguete para niños, tendrás Esos. problemas. Magnetics era un colorido juego de construcción con Eso bolas lo tuve magnéticas yo. en el extremo de cada palo, que se podían conectar entre sí para crear varias formas. Eso lo Cuando se tuve. lanzaron en 2003, demostraron ser extremadamente populares. El problema era que esas bolas de acero se podían soltar y ser tragadas. Luego, en realidad, Ya. podían atraerse entre sí dentro de tu cuerpo. Ah, Cuando se bueno, unen claro. pueden formar agujeros y quedar atrapados dentro de los intestinos, lo Claro que que requiere lo una dicho no era cirugía para mayor. niños. Primero se recomendó que se retiraran los juegos Magnetics en 2005, pero ¿Oh? nunca se hizo. ¡Qué gran error! Uno muy grande. En 2006 se retiraron 4 millones de unidades. 4 Para millones. 2007 se informaron 1.500 incidentes de imanes que se desprendían. Hasta la fecha han causado 27 lesiones intestinales, una Hostia. aspiración y una muerte. Así es, Vaya. un caso clásico de fabricantes ávidos de dinero que quieren ganar dinero. Fíjate, yo eso sí que lo tuve, lo cual, pues lo dicho, no es para ciertas edades. O
sea, al final los juguetes tienes que saber para qué tipo de edades son, pero ostras, qué pena. Es que encima, claro, una vez que los tragas se te quedan pegados ahí en el estómago, ¡guau! En lugar de tomarse en serio Vaya la seguridad. tela. Furby ¡Ay, los aterrador. Furbies! Yo tenía el Furby. Bueno, Si le tuviste tengo, la suerte de conseguir Sigue un Furby enfadado. en Navidad en 1998, eras la envidia de todos los tenía el niños de la Furby. comunidad. Quiero decir, Sí, se sí. vendieron 14 millones de estas bolas Claro, yo tenía el antiguo, o sea, ya no me funciona, pero ahí está. Yo tenía el antiguo, ahora es diferente porque sacaron después otros, pero sí, los primeritos de Furbies que sacaron. de pelo parlantes en 1999. Los juguetes fueron programados para hablar su propio idioma llamado Furbish, Que no así se les como entendía frases en nada. inglés. A lo largo de los años, Furby ha sido programado para hablar 24 idiomas, pero pronto surgió un falso temor de que pudiera grabar y repetir el habla, lo que se convirtió en una preocupación para la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Pensaron que Qué podría curioso. usarse para repetir información clasificada. Sí, acusaron a güey. Furby de ser el espía encubierto perfecto. Por absurdo que suene, no es tan absurdo como el Furby malvado. En realidad, podrías convertir a Furby en malvado tú mismo poniendo tu dedo en su boca. Bueno, Cuando lo tú hacías, mismo, se transforma solo, o sea, yo el mío todavía no he conseguido que se pusiera bueno. Y en el momento que conseguías que duraba un poco el hecho de que estuviera contento, se enfadaba a la mínima. era probable que te mordiera y actuara de mal humor. Pero algunos dueños de Furbies informaron que comenzó a hablar con una voz demoníaca o se despertó sin estar encendido. Un padre incluso contó que su Furby hablaba con voz de hombre, diciendo ¿Qué cosas como dices? "Oh baby" a su hija de 4 años. Hombre, eso, Reiniciar el ¿no? juguete no siempre funcionaba, lo que lo dejaba permanentemente embrujado. En sí, Furby Sí. era el juguete de ensueño, pero en realidad podría ser toda una pesadilla. Un poquito, la verdad. Pánico en el juego. Un Uno de los poquito. juguetes acuáticos Las más populares del mundo son canicas. las perlas de agua. Es posible que Ah, las incluso perlas hayas de oído agua, hablar de pensé en las marcas como canicas. Orbeez. Bueno, desafortunadamente se pueden ingerir fácilmente Bueno, debido también a su textura blanda y apariencia está. colorida. Quiero decir, Tampoco es pa' vamos, niños. ¿a quién no le resultaría tentador llevárselo a la boca? Ay, parecen Especialmente un niño gominolas. que no tiene idea de que esas perlas de agua contienen polímeros absorbentes como el poliacrilato de sodio. Claro. Este es un material elaborado a partir de la reacción entre el ácido acrílico, un líquido corrosivo, y la sal de sodio. Cuando pones estas perlas en agua pueden crecer Hinchan, hasta ¿no? 100 veces su tamaño. Guau. Ahora imagina eso dentro de tu cuerpo. Uf. Uf, Si qué se mal. ingieren, el líquido del interior puede hacer que crezcan, lo que provoca graves bloqueos internos. Con unos mal. riesgos para la salud tan grande, es sorprendente que todavía se puedan comprar. Solo todavía, entre bueno, 2018 es que y sigo diciendo lo mismo, 2022 eso no es se pa' registraron niños. alrededor de 7.000 lesiones de emergencia. Pero no te Ostras. equivoques, en el pasado se han retirado del mercado marcas de perlas de agua. En 2023 mijo. se retiraron de los estantes 52.000 unidades de los kits de perlas de agua de Buffalo Games. Moraleja de la historia: niños, tengan cuidado con sus perlas de agua. Es que es muy Jugando con diferente. fuego. ¿Cuándo con fuego? Lo más A ver cerca que esto. estuve de hacer mis propios experimentos científicos cuando era niño fue haciendo pociones de barrio en el patio trasero. Ah, bueno, Pero a el de principios lógico. del siglo Es XX como los todo, niños sí. podían realizar experimentos reales, pero demasiado Ah, reales, ¿reales? diría yo. ¿Cómo? En la década de 1920, la compañía A.C. Gilbert lanzó su juego de soplada de vidrio, que ¡Ay, la les daba a madre! los niños un soplete para derretir vidrio y hacer sus propios tubos de ensayo. Venía con una guía especial llamada Experimental Glass. A ver, eso me parece guay cuando eres más adulto, evidentemente, pero siendo niño, eso es que te quemas, o sea, no hay más, y menos sin la compañía de un adulto, pero es de lógica, ¿no? Blowing for Boys, que no solo les enseñaba que el soplado de vidrio era de alguna manera una actividad solo masculina, sino también cómo soplar en un soplete sobre una llama para crear burbujas de vidrio. Incluso contiene instrucciones sobre cómo hacer tubos con la llama de una lámpara de alcohol encendida y advierte que es perfectamente seguro usar queroseno en ellos, un líquido inflamable que se usa como combustible. El vidrio tiene que alcanzar una temperatura increíblemente alta para derretirse, generalmente Madre alrededor mía. de 1093 grados Celsius. Entonces los Es niños deben haber bastante, estado ¿eh? trabajando con temperaturas de al menos 537 grados Celsius solo para ablandarlo. Este calor ¡Ostras! podría causar quemaduras de tercer grado y mucho peores. Un niño que manipula alcohol y queroseno cerca de las llamas podría casi causar una explosión, sin mencionar las náuseas y los vómitos que podrían Claro, ocurrir obvio. al inhalar o ingerir estas sustancias.
Los Vaya juegos de tela. química de Gilbert finalmente se descontinuaron en 1967. O sea, pero ¿qué capacidad increíblemente tenían para no sacar porque esas fueran cosas? peligrosos. Fue simplemente porque otra empresa, Gabriel Toys, compró Gilbert Co. y decidió dejar de fabricarlos. Solo quiero vale. saber quién estaba en la reunión cuando pensaron, sí, un niño, fuego y un poco de vidrio caliente. ¿Qué podría Sí, salir mal? yo es que ahí la verdad que tampoco, Hot Wheels. sinceramente. Nunca fui un gran fanático de las patinetas cuando era niño, pero Yo admito que yo la de idea de patinete- correr en una patineta voladora siempre me emocionó. Dependiendo. Los niños que soñaban con convertirse en Marty McFly en su patineta voladora rosa finalmente lo iban a experimentar por sí mismos en 2015. Resulta que fue una gran decepción. Por un lado, el aeropatín nunca se levantó del suelo. Nah, En segundo a ver, esto lugar, era obvio, resultó ¿no? Que ser no se más iba a levantar. problemático de lo que valía la pena. Personalmente tenía no sé problemas cómo con las alguien logró baterías? permanecer en pie durante más de 3 segundos. Las lesiones en el cuerpo eran inevitables. Más de 26,000 niños visitaron nunca el lo hospital tuve. en accidentes relacionados con el aeropatín entre 2015 y 2016. Y el 40% de ellos incluyeron ¿Tanto? fracturas. Pero Ostras. ¿sabías que también es todo un peligro? Sí, los aeropatines pueden incendiarse debido a sus ¡Eso! baterías de iones de litio. Estas contienen un líquido inflamable llamado electrolito. Cuando las baterías se cortocircuitan y sobrecalientan, pueden provocar humo e incendio. Eso es. Se han llevado a cabo numerosas retiradas del mercado. Y una Sí que es verdad que ya no he vuelto a ver, la verdad, mucho de esto. de las más recientes, en 2022, retiró 53,000 unidades después de un incendio en una casa. Pero ya no se han Cuando vuelto a dices ver, que ¿no? tienes algunos Hot Wheels, no debería significar que estén literalmente calientes. Caos químico. Otro de El química. terrible legado de los juegos de química continúa Bueno. con otro juguete horrendo. Venga, otro más. Probablemente estés pensando cómo podría empeorar. Si Eso pensabas que me soplar estaba vidrio preguntando. era malo, la compañía de juguetes Gilbert también lanzó el Laboratorio de Energía Atómica en 1950. Este juego enseñaba a los niños a ¿Hola? realizar hasta 150 experimentos de reacciones químicas. Y un ingrediente particularmente terrible que contenía era, redoble de tambores, uranio. ¡Uranio! Incluía no una ni dos, sino 4 muestras de minerales de uranio. Se ¡Ay, la trataba madre! de autunita, tobernita, uraninita y carnotita. Pero Todos esto ya no se minerales hacía ahora. sólidos compuestos de uranio y todos radiactivos. El uranio es peligroso porque finalmente se desintegra en radio, que luego se desintegra para liberar un gas radiactivo llamado radón. Cuando se Ostras. produce esta desintegración, se libera energía en forma de radiación. La ingestión de las muestras permite que la radiación cause daño tisular y renal, además de aumentar los riesgos de cáncer. O no era lo suficientemente popular, Wow. o los padres realmente se negaron a dar materiales radiactivos a sus hijos, porque se A ver. vendieron menos de 5,000 kits. Ah, Tal vez también entonces, fue el claro. precio, que era de $50, que hoy son $650. A ver, Imagínate es pagar una pasta cientos de en dólares esa por un época. juguete solo para que tu hijo termine con intoxicación por radiación. Claro. Caso problemático. Vaso problemático. Las redes sociales son una excelente manera de encontrar los mejores productos. Hay algunas cosas que he descubierto que han mejorado mi vida. Por ejemplo, los vasos Stanley se volvieron virales después de que una mujer ¿Cómo compartiera un aguantó, video de su auto quemado después de un incendio, sorprendiendo a los espectadores cuando el vaso fue encontrado completamente intacto. Desde ¡La entonces se han madre! vendido más de 10 millones a clientes, incluyéndome a mí. Pero en enero de 2024 se reveló que el creador de Stanley estaba siendo demandado por el producto que contiene plomo. Este es un metal tóxico que ¡Hala, puede qué envenenar. porras! En los niños puede causar daño cerebral, retraso del crecimiento e incluso problemas de aprendizaje y comportamiento. Se descubrió que las Menuda. copas Stanley en realidad contienen una bolita de plomo en la parte inferior, y los fabricantes nunca advirtieron a los clientes. Aunque está Hombre, pues oculta eso no detrás me de una parece barrera de justo acero en la tampoco. base, la exposición más pequeña al plomo puede causar defectos graves. Pero Stanley Ay, no la es el único madre. caso. En 2024 se retiraron del mercado en Canadá alrededor de 33,000 vasos de la marca NUTRL. Entre las paredes internas del vaso había una solución que contenía ácido sulfúrico y fosfórico, Pero que ¿por qué podría ponen contaminar eso? los líquidos cuando se llena el vaso. Estos que no productos comprendo. químicos nocivos pueden provocar daños en los tejidos, quemaduras, vómitos y dolor abdominal. Dios, esto ni siquiera es un juguete. O sea, no, ¿De verdad ya no hay es nada que seguro? es raro, ¿no? O sea, ¿por qué pondrían eso? Falla forense. Falla forense. Pensarías que los kits de juguetes el modernos kit de serían forense que bastante hemos visto seguros al de usar, principio, ¿no? Hoy en día sabemos mucho más sobre productos químicos y materiales nocivos. Bueno, saluda al kit de huellas dactilares Ok. de CSI.
Este ¿Vale? juego se basó en el programa de drama criminal CSI, ¿Y que qué les tenía de permitía a malo, los a ver? niños convertirse en sus propios investigadores forenses al buscar huellas dactilares. Sin embargo, contenía un 5% de un ingrediente obscenamente peligroso llamado amianto. De hecho, era un tipo ¿Por qué raro ponían llamado amianto? tremolita. Este es un mineral compuesto de pequeñas fibras invisibles que, cuando se inhala, puede aumentar Sí, los puede riesgos de aumentar los enfermedades riesgos de pulmonares y enfermedades. cáncer. A pesar de que su Efectivamente. uso está ampliamente desaconsejado, incluso prohibido en 55 países, Cierto. de alguna manera se abrió camino en el kit de huellas dactilares de ¿Pero para 2007, qué ponen a eso? través del polvo para espolvorear. Los fabricantes de juguetes se vieron obligados a detener la producción y las ventas de inmediato. Afortunadamente, ningún niño o adulto resultó dañado por el Menos amianto, mal. debido a la rápida retirada que tuvo lugar. Es que no Aún comprendo así, por qué ¿cómo tienen se que poner pone amianto amianto en un ahí. juguete? Eso es, o sea, lo que es el juguete está bastante guay, o sea, puedes estar investigando lo de las huellas, o sea, no me parece mala idea, pero ¿por qué pones amianto? O sea, no comprendo. Simplemente, ¿cómo? Claro, es que no comprendo. Diversión con una pistola. ¿What? Ahora, Mattel es prácticamente sinónimo de la muñeca Barbie. toda muñeca ¿Pero Barbie. sabías que la empresa también ha fabricado pistolas de juguete? No lo ¿Sorprendido? sabía. Yo también. El Pues la rifle verdad que Tommy sí. Burst se lanzó en 1961, pero no era solo un juguete, era prácticamente una réplica. ¿Qué Este dices? modelo ultra realista era una Ojo. imitación de la metralleta de Dick Tracy. Este era un personaje detective de policía en una tira cómica Ok. publicada por primera vez en 1931. Me gustaría que fue saber muy qué popular lanzaba. entre los niños de los años 30 a los 60. La pistola funcionaba tirando del cerrojo lateral y apretando el gatillo para que los disparos se dispararan desde un rollo de cápsulas almacenadas en el cargador, aquí mismo. Estas cápsulas son Vale. trozos de papel compuestos de polvo de aluminio y perclorato de potasio, ¿Por qué? una sal. Juntos crean chispas y un ruido fuerte cuando se disparan. Fire single shots like a rifle. The Tommy Burst alone is $3. Este sonido de disparo real hizo que el arma fuera aún más aterradoramente Claro, real. más realista, nunca Los mejor niños que dicho. corrían por ahí con esta cosa en sus brazos podrían haber sido confundidos con llevar una pistola real con bastante facilidad. Claro. Lo cual, si eso salió tan bien en aquellos días como lo hace hoy, probablemente no terminó bien para los niños. Bueno, es un Madre alivio mía. que la mayoría de estos productos ya quedaron en el pasado. ¿Tienes alguna Increíble. historia sobre algún juguete o producto que se haya vuelto obsoleto? Comparte con nosotros tu respuesta. verdad que ahora mismo si te no sorprendió recuerdo, toda esa pero información, me házmelo sorprendió saber en los mucho. comentarios del La verdad que me ha sorprendido bastante, o sea, hay juguetes que yo no conocía para nada, otros que sí, pero como todo, siempre se van cambiando y las cosas pasan por algo. Así que, mis dieces.